Hello, welcome to Unit 14. I had a good time. We're going to review weekends, activities during the weekends, chores and fun activities, vacations, summer activities, and speaking in past tense. Okay, this is what we saw today. Ese es el tema de la clase de hoy. Actividades, ya sea quehaceres del hogar, chores, actividades de ocio en general, free time activities, fun activities, summer activities, and the past tense. Y vamos a iniciar a hablar en tiempo pasado. Okay, so activities that we can do on the weekend. Examples: answer emails, clean the house, okay, clean the house, do the laundry, exercise, go grocery shopping, visit relatives, wash the car, work or study. Las actividades de fin de semana no todas siempre son de diversión. También tenemos responsabilidades en el hogar. Clean the house, limpiar la casa, do the laundry, lavar la ropa. A esas actividades que son quehaceres del hogar les llamamos chores. ¿Ok? Entonces, we can work. Hay personas que trabajan los fines de semana. Or we can study. Other activities, other examples. Sleep all day. Go to church. Do chores, que les dije que chores son los quehaceres del hogar. They said watch Netflix, watch a movie, visit family, visit relatives, visit friends. Relatives son parientes. Go to the cinema, be with the boyfriend, with the family, with friends. Clean the bedroom, go to a party, water the plants, echarle agüita, regar las plantas, water the plants. Give pets a shower, bañar a las mascotas. You can make breakfast, make lunch, make dinner, take a shower, walk the dog, pasear al perro, walk the dog, or go to the supermarket. So these are activities, example of activities you can do on the weekend, okay? On your free time. We said we're going to talk about the past. En esta unidad vamos a hablar del pasado. El pasado lo puedo hacer con el verbo to be o tengo una estructura para todos los demás verbos. En esta ocasión nos vamos a enfocar a todos los verbos excepción del to be. El to be en otra ocasión se va a revisar. Entonces, verbo ser o estar se tocará en un tema aparte. Ahorita estamos hablando de las demás actividades. Run, jump, walk, sleep, study, play, ¿ok? Todas las demás actividades tienen dos listas de verbos regulares e irregulares. Todos esos verbos los podemos conjugar en presente, en pasado y en futuro. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en el pasado. Esas dos listas las van a tener que rescatar. ¿Qué sucede? Yo puedo hacer una oración afirmativa en pasado, es decir, yo hice tarea. El verbo es hacer. Pero en pasado hablo, yo hice tarea. Para poder conjugar mi verbo en pasado, lo tengo que modificar. Lo voy a transformar. ¿De qué manera hago eso? Si mi verbo es regular, el pasado va a llevar la terminación ed. Si mi verbo es irregular, me tengo que aprender los verbos irregulares, cómo cambian. Cada verbo tiene una manera diferente de escribirse y de pronunciarse. Entonces, primero lo importante es reconocer mis verbos. ¿Cuáles son los verbos regulares y cuáles son mis verbos irregulares? A los verbos regulares le voy a agregar ed y a los irregulares
tengo que saber de memoria cómo se escribe en pasado. We have some examples. Affirmative sentences. I have the subject, I have the verb, and I have a complement. La estructura que ya conocemos, sujeto, verbo y complemento. Entonces, mi verbo, mi acción va a estar en pasado. Melissa exercised in her house yesterday. Estoy diciendo que Melissa se ejercitó en su casa ayer. Tengo palabras que me ayudan a identificar el tiempo pasado como yesterday, last week, last Monday, last summer, last weekend, el último verano, la última semana, el último fin de semana, el último sábado, el último lunes. ¿Ok? Entonces, Melissa exercised. El verbo exercise, ejercitarse, es un verbo regular. Por lo tanto, únicamente le agrego ed. Al ponerle ed, ya transformé mi verbo en pasado. Melissa exercised in her house yesterday. Melissa se ejercitó en su casa ayer. Yvette bought shoes, cookies, and coke. Bought. Mi verbo es comprar. Buy. Pero buy es un verbo irregular. Yo estoy diciendo que Yvette compró. Ok. Yvette bought. Compró en pasado. Yvette compró zapatos, galletas y refresco. De Coca-Cola. Entonces, Yvette bought. El verbo lo tuve que conjugar en pasado y como es irregular, cambia cómo lo escribo. Buy, comprar, mi verbo base, mi verbo en presente, buy, irregular, en pasado, bought. ¿Ok? Hay que aprenderse esos verbos. Esas son para las oraciones afirmativas. Mi verbo lo voy a modificar al pasado. Con ed, si es un verbo regular, o lo cambio por completo para los que son irregulares. La siguiente, negative. Para yo hacer oraciones negativas, necesito mi palabra not. La palabra not me está negando, o sea, no se hizo algo. Pero para yo poder escribir mi oración en pasado, necesito de un auxiliar. En pasado simple, el auxiliar que se va a utilizar para negativos y para preguntas es el verbo did. Acuérdense que en presente usamos do. Do es un verbo irregular y su pasado es did. Por esa razón, did es mi auxiliar para pasado simple. Tengo que utilizar el auxiliar did y mi palabra negativa not para negar. Did not es lo mismo que decir didn't. Didn't es la contracción. Entonces, tomando el ejemplo anterior, en la primera dije, Melissa exercised, en el ed, in her house yesterday. Lo voy a pasar a negativo. Melissa didn't exercise. No le voy a poner el ed, mi verbo no lo voy a transformar a pasado, porque el auxiliar did ya está en pasado. No puedo tener dos verbos en pasado. El auxiliar en pasado y el verbo en pasado no se puede. Entonces, auxiliar y el verbo base. El verbo no va a cambiar. Melissa didn't exercise in her house. Yvette did not or didn't. Yvette didn't buy shoes. No compró zapatos. ¿Okay? Entonces, para negativo, voy a tener mi sujeto, mi auxiliar did, mi negativo not y mi verbo en forma base. No lo voy a transformar a pasado. I didn't run yesterday. We didn't talk in class.
Para preguntas tengo closed questions y open questions. Las que son closed son las que conocemos como yes and no. Son preguntas con respuesta corta, sí o no. Necesito comenzar con un auxiliar. Acuérdense que hacemos esto. Si antes era el sujeto y el verbo, yo necesito iniciar con un auxiliar. Y ya dijimos que el auxiliar en pasado simple va a ser did. Entonces, ¿cómo puedo preguntar si Melissa se ejercitó? Empiezo con mi auxiliar, did. Y luego, ¿de quién hablo? Melissa. Did Melissa. ¿Qué acción? O sea, did Melissa nada más me está hablando algo de Melissa en el pasado. Did Melissa exercise? Perdón, ahí tuve una confusión al escribirlo. Exercise, E-X-E-R-C-I-S-E. Se me cambiaron las letras. Entonces, did Melissa exercise in her house? Estoy preguntando que si Melissa ejercitó o se ejercitó en su casa. Entonces, ¿qué contesto? Yes, she did. No, she didn't. La otra. Yvette bought shoes. Yvette compró zapatos. Ahora quiero preguntar si lo hizo. Entonces, did Yvette buy? Acuérdense que si tengo did, mi verbo no va a cambiar. Did Yvette buy shoes? O sea, ¿compró Yvette zapatos? Yes, she did. No, she didn't. Y para las open questions, nada más le ponemos la WH al inicio. When, o sea, ¿cuándo? Quiero saber cuándo. When did Melissa exercise? Volvemos a lo mismo. Si yo tengo did, mi verbo no va a cambiar, no se altera. When did Melissa exercise? Y ahora sí. She exercised yesterday. Ayer se ejercitó. Mi respuesta es una oración afirmativa. Por eso mi verbo ya se encuentra en pasado. She exercised, se ejercitó, yesterday, ayer. Aquí hay otros ejemplos que hicimos en clase. We have the affirmative sentence. Tuvimos varios ejemplos de los compañeros que se pasaron a negativo. I spent all my money in the cinema. El verbo original es spend, gastar. El verbo base es con D, pero es un verbo irregular. Por lo tanto, spent, ya lo cambié a pasado. I spent all my money in the cinema. Tengo otro ejemplo. Luisa bought some shoes. El verbo es buy. Luisa bought some shoes. I had a dog when I was 8 years old. El verbo es have. El pasado es had, verbo irregular. I had a dog when I was 8 years old. I watched English movies. Watched, verbo regular, tengo la ed. I watched English movies. Mi verbo base es watch. Esas las puedo hacer en negativo. I spent, lo vuelvo, I did not spend. ¿Se dan cuenta que en uno tiene T y en otro tiene D? Porque en el de arriba es mi verbo en pasado. En el de abajo, en el de negativo, al tener did not, mi verbo es el base. Mi verbo lleva D. Luisa bought some shoes. Luisa compró algunos zapatos. El verbo base es buy. Entonces el negativo es Luisa didn't buy some shoes. Acuérdense que el negativo, el verbo no va a cambiar. I had a dog when I was 8 years old. I did not have a dog. I watched English movies. I didn't watch English movies. Lo mismo lo podemos hacer para las preguntas. Tengo las mismas oraciones. I spent
all my money in the cinema. Entonces, ahora, ¿cómo las voy a empezar para pregunta? Con el auxiliar did. Did you, porque hablo hacia ti, did you spend all your money in the cinema? Yes, I did. No, I didn't. Entonces, did you spend? Spend. Acuérdense que si yo tengo did, mi verbo no va a cambiar. Luisa bought some shoes. Did Luisa buy some shoes? Yes, she did. No, she didn't. He had a dog when he was 8 years old. Did he have a dog when he was 8 years old? Yes, he did. No, he didn't. They watched English movies. Did they watch English movies? Yes, they did. No, they didn't. Entonces, el auxiliar did únicamente será utilizado cuando necesite hacer una oración negativa y una pregunta en pasado. Cuando sean oraciones afirmativas, mi verbo se va a conjugar, mi verbo lo vamos a transformar. Veamos el libro. Aquí tengo más ejemplos. I stayed at home. Permanecí en casa. Afirmativo, stayed, regular, ed. I didn't stay. No permanecí en casa. You watched a TV show. You didn't watch a TV show. Or you didn't watch a game. She exercised on Saturday. She didn't exercise on Sunday. Entonces, cuando sean verbos regulares, únicamente se le agrega la ed. En el pasado, no importa si es tercera persona, si es singular o es plural. El did se va a utilizar para todos. Es la misma estructura para todos los pronombres. Entonces, esto es en el caso de verbos regulares. Tenemos una pronunciación muy particular. El ed, de acuerdo al verbo, se puede pronunciar de tres formas. El ed puede tener sonido de ts, una T seca. Por ejemplo, en worked, watched. Y tengo también el sonido de d, una D, es más suave. Cleaned, stayed, talked, exercised. O el id, es donde suena la letra ed, id. Wanted, visited, decided, okay? Cried, invited, completed. Entonces, nada más es identificando los sonidos que nos vamos aprendiendo. Worked, watched, cooked, shopped, washed, okay? Cleaned, stayed, exercised, listened. Entonces, es el verbo work y le agrego el sonido ch, worked. Tengo el verbo clean y le agrego el sonido de D, cleaned. Tengo el verbo want y suena como la D, wanted. Esos únicamente aplican para regulares. Tengo mis verbos irregulares, ya los hemos visto. Tienen una lista completa. Entonces, el verbo do, el verbo hacer, es do, did, done. Entonces, I did my homework. Yo hice mi tarea. I didn't do the laundry. No lavé ropa, o sea, no hice lavandería. Acuérdense que si yo tengo did, mi verbo no va a cambiar. I got up at noon. Me desperté a mediodía. You didn't get up at 8. No te despertaste a las 8. She went. Fue. She didn't go. No fue. We met. Conocimos. We didn't meet. Entonces, cuando tengo el didn't, mi verbo es base. Y ya para finalizar, tenemos las preguntas. Ya lo vimos. Si yo voy a preguntar las cortas de respuesta corta, el yes, no, las close questions, yo comienzo con mi auxiliar did y mi verbo no va a ser modificado. Did you have a good time? ¿Tuviste un buen tiempo? Did you have a good summer? ¿Tuviste un buen verano? Yes, I did. Sí lo tuve.
I had, ahí ya estoy pasándolo al pasado, I had a great summer. Tuve un gran verano. I had a great summer ya es una oración afirmativa, por eso mi verbo está en pasado. Did you go surfing? ¿Fuiste a surfear? No, I didn't. I went swimming. Went ya está en pasado. Did Martin like his vacation? Yes, he did. He liked it a lot. Did Martin and his sister go to Montreal? No, they didn't. They went to Sydney. Entonces, con esto finalizamos la unidad. Es pasado. Necesitamos aprendernos los verbos regulares e irregulares, sobre todo los irregulares. Cuando son afirmaciones, nuestro verbo va a cambiar, se va a modificar al pasado. Cuando hablamos de negaciones y de preguntas, utilizamos el verbo did, que es el pasado de do. El verbo did como auxiliar es el que me va a ayudar a transformar mis oraciones negativas y preguntas en pasado. Y el verbo, la acción principal, no va a cambiar. Okay? Well, that's it. This is the last topic for the second partial. If you have any questions, you can always ask me. So I will see you soon. Bye-bye.